en el bosque, pero nunca daba en el blanco. Estando un poco desilusionado, regresó a casa para la cena. Al acercarse a la casa, divisó al pato mascota de la abuela. Perdido ese que estaba ahí. Y sin poder contenerse, usó su resortera y le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba triste y espantado, y todavía en pánico. Escondió el cadáver del patito en el bosque, pero se dio cuenta que su hermano lo estaba observando, su hermana Lucrecia, qué nombre, ¿no? Lo había visto, pero no dijo nada. Después de comer la cena, la abuela dijo: Lucrecia, acompáñame a lavar los platos. Pero Lucrecia dijo: abuelita, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina. ¿No es cierto, Pedro? Y ella le susurró al oído: ¿recuerdas lo del pato? Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. En otra ocasión, el abuelo preguntó a los niños si querían ir de pesca. Y la abuela dijo: lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a preparar la comida. Pero Lucrecia, con una sonrisa, dijo: yo sí puedo ir porque Pedro me dijo que a él le gustaría ayudar. Nuevamente le susurró al oído y le dijo: ¿recuerdas lo del pato? Entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó. Transcurridos muchos días en que estaba haciendo sus propias tareas y las tareas de Lucrecia, finalmente Pedrito no pudo más. Y fue donde la abuela y le confesó que había matado al patito. Ella se arrodilló y le dio un gran abrazo y le dijo: amorcito, yo ya lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo. Pero porque te amo, te perdoné. Lo que me preguntaba era: ¿hasta cuándo permitirías que Lucrecia te tenga como esclavo? El sentimiento de culpa y de vergüenza por lo que había pasado lo tenía a Pedro esclavo de Lucrecia. ¿Por cuánto tiempo hubiera pasado siguiendo así? Hasta que... ¿cuántos de los que estamos acá presentes le ha pasado algo así? Sea en la infancia, sea como joven o sea ahora. Bueno, no hay ninguno acá que diga: nunca me ha pasado esto. Es el poder que existe en este dolor invisible que se llama la vergüenza y la culpa. ¿Cuántos nunca han sentido vergüenza ni culpa? Todos hemos sentido, todos sabemos que es ese sentimiento que es parte del ser humano, la parte normal de ser hombre o mujer. Los dolores invisibles, esos dolores invisibles son muy peculiares porque no se ven, pero en nuestra manera de tratarnos, nuestra manera de tratar a otros, se ven y se lucen. Y quiero leer con ustedes dónde empezó todo este gran problema de la vergüenza y la culpa. En Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis significa principio, es el primer libro de la Biblia, un libro que tiene muchos capítulos, historias muy variadas de personas muy parecidas a ti y a mí, con muchos complejos, con muchos problemas de carácter, pero ahí están las historias. Dice, leamos juntos, dice: y oyeron al Señor, Dios que pasaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, el Señor, entre los árboles del huerto. Y el Señor, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha dicho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Y la historia sigue. Ustedes saben, conocen la historia, pero sabes una cosa, allí empezó todo. ¿Cuántos le ha pasado esto en su casa? La culpa le pasa, como en el Perú le dicen, le tiramos el pato. Estamos hablando de pato,
¿no? Ya me echó el pato. ¿Se acuerdan de esta expresión algunos de ustedes? Oye, me echó el pato, me echaron el pato. ¿Cómo significa el pato muerto, no? Y la culpa, la vergüenza. Ahora, aquí hay dos temas muy importantes, es la culpa y la vergüenza, ¿no? ¿Quién te dijo que estabas? ¿Saben quiénes eran estos dos personajes que están acá, este esposo y esposa, o hombre y mujer? ¿Cómo se llamaban? Todos conocen, hasta los que no creen en Dios saben quién fue Adán y Eva. Hasta los ateos saben quién fue Adán y Eva. Hay muchos chistes en cuanto a Adán y Eva. Dice Adán y Eva nunca celebraron el Día de la Madre, obviamente, ¿no? Y no tenían ombligo, cosas así, ¿no? No tuvo suegra, no es otra, un latino. Yo amo a mi suegra. ¿Cuántos aman a su suegra? Yo la adoro, mi suegra es muy bella, muy bella. ¿Verdad? Es verdad. Que en nuestros países no. Que viva mi suegra, dicen, ¿no? Pero atrás dice, que viva bien lejos. La vergüenza y la culpa, dolores invisibles que sabemos amascarar bien. La vergüenza es una herida punzante en lo interior de nuestro corazón, de cada ser humano. Hombre, mujer, blanco, negro, rojo, amarillo, cholito, cholita, indito, indita, negrita, morena, todo lo que tú quieras. La vergüenza es una herida punzante en cada corazón humano, la cual nos divide tantos de nosotros mismos, nos hace personas divididas y nos divide de otras personas. Y lo que viene a continuación lo que la culpa es, lo que la culpa nos dice y lo que la vergüenza nos dice. La culpa nos dice, lo que hiciste era malo. Lo que hiciste era malo. La vergüenza nos dice, hay algo malo en ti. La culpa nos dice, cometiste una equivocación. La vergüenza nos dice, eres una equivocación. La culpa nos dice, nos grita, lo que hiciste no era bueno. La vergüenza nos dice, no eres bueno. Y pongamos todas juntas ahora. Leen esto por un instante. ¿Te han dicho alguna vez algo de esto? Se lo compartí la última vez que compartí. Lo que mi padre me decía a mí, del rechazo que yo sufrí de parte de mi padre. Y tuve que salvarlo con él. Y eso fue las marcas de los dolores invisibles que por muchos años yo cubrí con una máscara de religiosidad o de servicio, pero aún viviendo con ese sentimiento de culpa dentro de mí, esta herida punzante y sangrante. Y en mi corazón queda invisible. Nadie lo miraba, pero lo podía tapar muy bien con una mascarita de buen cristiano, buen predicador. Pero dentro de mí había ese rechazo, esta culpa, este sentimiento de vergüenza que existe en cada corazón. Ahora, déjame definir un poquito más qué significa la vergüenza en sí. Hay dos tipos de vergüenza. No sé si has escuchado la palabra en América Latina, usamos, eres un sinvergüenza. ¿Has escuchado? ¿Qué significa esa palabra? Es un descarado, ¿no? No tienes vergüenza de pedir, ¿no? Pero a veces en otros países se nos complica el idioma, ¿no? Porque en México dicen, no tenga pena, ¿no? No te dé pena. Cuando yo estaba viviendo por primeros años en Los Ángeles y trabajando con mis hermanos mexicanos, me decía, pero no le dé pena, no tengo pena. O sea, pena es una tristeza, ¿no? Pero pena en México significa que no le dé vergüenza. ¿Cuánto hay que aprender con el idioma, no? Cuando uno piensa que sabe el idioma, ¿no? En realidad sé que nada sé. Pero hay una vergüenza natural que todos nosotros tenemos, ¿no? Y la vergüenza natural tiene que ver con aquello que es muy personal e íntimo. Por ejemplo, si ustedes van a Europa, en Europa